Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos otra palabra de bendición sobre tu vida. Varias veces les he explicado que en la Biblia hay costumbres y hay principios, ¿no? Las costumbres fueron normas de una época, de una cultura y de un lugar determinado. Muchas de ellas ya no están vigentes porque los tiempos han cambiado, porque estamos en otra civilización, estamos con otras normas, con otras costumbres, pero los principios son eternos. Los principios nunca cambian, los principios siempre van a funcionar, no importa el país, no importa la región, no importa la época, no importa el año, es algo que siempre va a funcionar. Y uno de ellos lo vamos a ver en Lucas capítulo 17, versículos 11 en adelante. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En la Biblia aparecen varias historias acerca de los leprosos. Era una de esas enfermedades incurables, ¿no? Los leprosos eran personas marginadas que lo habían perdido todo y eran obligadas a vivir aisladas de la gente, y cuando alguien se acercaba estaban obligados a gritar: impuro, impuro, o inmundo, inmundo, para evitar cualquier contacto físico con otra persona. Debido a que esa lepra era considerada una impureza y una enfermedad incurable, ellos tenían que mantenerse totalmente alejados de las personas. Se juntaban entre ellos en lugares lejos de las ciudades, en cuevas, y en lugares donde no tenían ningún desierto, en lugares donde no tenían ningún tipo de contacto con otras personas. Entonces, aparece no uno, no dos, no tres, 10 de ellos. 10 hombres marginados, 10 hombres que lo habían perdido todo, 10 hombres sin ninguna esperanza, 10 hombres que no podían entrar a una ciudad, que habían perdido familia, posición social, habían perdido negocio, habían perdido obviamente la salud y habían perdido todo tipo de propósito. Entonces de repente escuchan que viene una multitud y de alguna manera se enteran de que el Señor Jesús iba pasando cerca del lugar donde ellos estaban. Y esta historia nos revela lo que muchos de nosotros hemos vivido: a buscar a Dios en medio de una gran necesidad. La mayoría de la gente se acerca a Dios en medio de una necesidad. Se acerca a Dios porque sabe que hay beneficio. Todo el mundo sabe que Jesús sana, que Jesús bendice, que Jesús salva, que Jesús prospera, que Jesús tiene un llamado, que Jesús es misericordioso. Y la gente se acerca por una necesidad. Estos 10 leprosos se acercaron por una necesidad física que tenían, por una necesidad económica, por una necesidad social, pero no precisamente porque querían tener una relación personal con Él. Vemos una expresión que muchas veces no entendemos, pero que es más interesante de lo que te puedas imaginar. Dice que se pararon de lejos. Y esa expresión indica lo que muchos hacen. Quieren una relación con Jesús a distancia. No quieren compromiso, no quieren intimidad, no quieren que Jesús forme parte de cada área de sus vidas, de sus planes, de sus negocios, de sus decisiones, sino que queremos a Dios de lejos. Tú no sabes cuántas personas a lo largo de estos 25 años de ministerio yo he conseguido que tienen una relación con Jesús a distancia, de lejos, de vez en cuando. Cada vez que tengo una necesidad voy a Él, ¿no? Y hacen como estos leprosos, y alzaron la voz diciendo, alzaron la voz exigiendo, alzaron la voz tratando de obtener algo de Jesús, demandando algo. Y así es la relación que muchos tienen con Dios, así es la relación que muchos tienen con el Señor, una relación a distancia y una relación que se activa solamente cuando tengo la necesidad de pedir o de demandar algo. Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar, porque Dios no es un Dios distante. Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios íntimo, Dios es un Dios de todos los días. Dios es mi Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en el día bueno, en el día malo. Necesite o no necesite, Jesús es mi Señor y mi Salvador, y yo tengo una relación íntima y personal con Él todos los días de mi vida. Y el Señor Jesús es amoroso. El Señor Jesús nos tiene paciencia, nos ama de una forma totalmente
difícil de escribir, difícil de entender. Dice el versículo 14 que cuando él los vio hablando de Jesús, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y precisamente hoy estamos hablando del principio de la gratitud, porque la gratitud es un principio, es algo que se vive, es algo que se practica y es algo que tiene grandes beneficios. Y dice que era samaritano. El versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La respuesta de Jesús fue muy específica y adaptada a las normas de la época. Solamente un sacerdote podía certificar la sanidad y autorizar a la persona para retornar a una vida dentro de la comunidad. Y me llama la atención la sencillez de Jesús. Hay gente que le gusta un Dios místico, un Dios que tú tienes que hacer un montón de cosas para que te bendiga, tienes que hacer un montón de actos proféticos para recibir algo de parte del Señor. No tengo nada en contra de eso, simplemente quiero enfatizar la sencillez de Jesús. Gente que le gustan los grandes rituales y las grandes exigencias. No, Jesús solamente les respondió con mucho amor y les dijo: muéstrense a los sacerdotes. Fue una respuesta sencilla, fue una respuesta quizás ilógica para algunos, porque no declaró sanidad, no los tocó, no los ungió con aceite, no profetizó sobre ellos, solamente le dijo: vayan al sacerdote. Era la costumbre de la época, era la ley de la época, y Jesús siempre fue respetuoso de lo que estaba establecido en la palabra, y le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa respuesta quizás no hubiese logrado satisfacer a mucha de la gente de ahora. Hay gente que dice: yo, si el predicador tal, si el evangelista tal, si el profeta tal ora por mí, yo voy a ser sano, voy a ser prosperado. Si fulano ora por mí. Y Dios tiene una forma muy interesante de hacer las cosas, ¿no? El Señor Jesús es un Dios que simplificó todo, que simplificó toda la ley, más de 600 mandamientos en 1 y 2 mandamientos. La ley la resumió diciendo: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. A mí me gusta ese Dios sencillo, me gusta ese Jesús sencillo, me gusta ese Jesús que dijo: consumado es, ya yo lo hice. Me gusta ese Jesús que le dijo, que habló claramente: yo doy mi vida por ustedes. Esa sangre derramada es la sangre del nuevo pacto. Ya no están bajo la ley, están bajo la gracia. La respuesta fue muy sencilla y muy directa. Me gusta esa sencillez de Jesús. Ahora, esto exigió de estos hombres fe y obediencia, porque si esta gente entraba a una ciudad, si esta gente se presentaba delante del sacerdote y no habían sido, y estaban todavía enfermos, posiblemente podían ser apedreados, castigados, podían recibir una severa amonestación por eso. Pero ellos fueron. Hay una fe que es una fe corporativa, hay una fe de grupo. Por eso tú tienes que ser parte de un grupo, porque yo no sé si los 10 creyeron al mismo tiempo, pero se empezaron, no sé, a darse ánimo unos a otros. Posiblemente uno dijo: bueno, eso no era lo que yo esperaba. Me imagino que otro dijo: bueno, pero ese Jesús, el que hizo tantos milagros, vamos a creer, vamos a obedecer. Lo cierto es que todos se apoyaron unos a otros y comenzaron a caminar hacia donde Jesús les había dicho, a presentarse delante del sacerdote. Y en ese camino fueron limpiados, en ese camino fueron sanados. Entonces, no dice cuántos metros avanzaron, cuántos kilómetros, cuántos minutos, no dice cuánto tiempo pasó. Hay cosas que son progresivas en el reino, que necesitan obediencia y fe, porque esas dos virtudes van de la mano. Como te dije, Jesús no los tocó, no oró por ellos, no los ungió con aceite, solamente dio una breve y específica instrucción y ellos creyeron y obedecieron.
Y nosotros tenemos que aprender lo mismo, tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender de la palabra, tenemos que tener a alguien que nos enseñe. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer las cosas que yo les he mandado. Ahora yo te pregunto, ¿quién te enseña? ¿Quién te dirige? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te instruye en la palabra? ¿No? Entonces ellos comenzaron a caminar y algo ocurrió en el camino. Déjame decirte, avanza, muévete, que algo va a ocurrir en el camino. Es tiempo de ir, es tiempo de moverte, es tiempo de salir de ese estancamiento, es tiempo de salir de esa lepra espiritual, de eso que te alejó del propósito, que te alejó de la familia. Avanza, camina en obediencia, métete con el Señor, dile al Espíritu Santo que te dirija y muévete en la dirección que el Señor te está diciendo, porque en el camino vas a ser limpiado, en el camino vas a ser restaurado, en el camino se van a abrir nuevas puertas, en el camino viene restitución, porque este es un milagro de restitución. La restitución viene a tu vida cuando tú escuchas la voz del Señor. Pero entonces me llama la atención uno. Si lo llevamos a porcentaje, solamente uno volvió, o sea, solamente el 10% regresó a darle la gloria a Dios. Solo uno de ellos volvió a darle gloria a Dios y a postrarse ante el Señor Jesús con reverencia y a dar gracias. Ante eso, la respuesta de Jesús es digna de reflexión, porque el Señor Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9? Si volvemos a los porcentajes, el 90% de los que recibieron el milagro no vinieron a los pies del Señor. El 90% de los que recibieron algo no fueron agradecidos. El 90% de los que recibieron un milagro físico no recibieron el milagro de la salvación. El Señor Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9? A lo largo de estos 25 años de ministerio he visto tanta gente sanada, tanta gente bendecida, tantos matrimonios restaurados, tantos milagros de sanidad, pero también he visto tanta gente ingrata, tanta gente que se olvidó del Señor, que se olvidó de la iglesia, que salieron hablando mal de un pastor después que los visitó, que los ayudó, que los restauró, que les dedicó tiempo. Pero uno tiene que aprender a vivir con la ingratitud, aunque no sea algo bueno. Dice que 9 de ellos, el Señor Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde está ese 90%? Una gran mayoría de las personas que han recibido algo del Señor no han sido agradecidos. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y nosotros hablamos mucho de los milagros, la gente está muy a la expectativa de sanidades físicas, de restauración de matrimonio, de prosperidad, pero la gente muchas veces no tiene conciencia de la vida eterna y de la salvación. Escrito está, ¿de qué le sirve a un hombre ganarse este mundo con todo lo que hay y sus riquezas si se pierde su alma, si no consigue la salvación? Y la salvación es un regalo, la salvación es por gracia, la salvación está disponible para todo aquel que como este hombre viene agradecido, viene arrepentido. El Señor dijo, el que a mí viene no lo echo afuera. Todo aquel que viene al Señor es bien recibido, y hay más fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 salvos que no necesitan este arrepentimiento. El Señor Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron sanados, pero solamente uno fue salvo. Solamente uno recibió el paquete completo. Solamente uno tuvo esa gratitud, ese agradecimiento, ese entendimiento de que en el Señor Jesús siempre hay más. De que el Señor Jesús no es solamente alguien que tú necesitas para un milagro, es alguien que tú necesitas para vida eterna, porque solamente el nombre de Jesús puede darte la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí, hablando de la salvación, hablando de la redención del ser humano, hablando de volver al estado original y de poder obtener por gracia la vida eterna. Y este es un tiempo para reflexionar, porque la gente está muy preocupada por las cosas materiales. La gente está muy preocupada por las cosas terrenales, por el dinero, por la herencia, por el éxito, por los títulos universitarios, y no tenemos nada en contra de eso, pero la Biblia dice claramente, pon tu mirada en las cosas de arriba y no
en las de la tierra. El Señor Jesús no tuvo ningún problema en sanarlos a todos, pero sí llamó y cuestionó el hecho de que 9 de ellos, el 90%, no se haya regresado a dar gracia, que el 90% de ellos no haya entendido que hay una salvación y que hay una vida eterna. Y estamos tan involucrados, envueltos, en la vida diaria, en los problemas de esta tierra, que se nos olvida que tarde o temprano nos vamos a ir de este lugar. Y lo que está en juego es tu vida eterna. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es parte vital de nuestra relación con Dios. Está bien pedir, está bien servir, está bien ofrendar, pero cada día debemos dar gracias a Dios. Ante cada respuesta, ante cada milagro debemos dar gracias a Dios. Pero inclusive cuando entendemos bien el amor de Dios, aprendemos a dar gracias aún por las cosas que no salieron bien, aún por las puertas que Dios cerró, aún por las oraciones que no contestó, porque escrito está: den gracias a Dios en todo. Y cuando tú maduras, cuando tú creces, cuando tú obtienes la sabiduría de Dios, tú te das cuenta que por amor a veces Dios se queda callado, que por amor a veces Dios dice que no a ciertas cosas porque Dios tiene algo mejor, que por amor Dios no te permitió meterte en ese negocio o casarte con esa persona o involucrarte en esa sociedad. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo mejor. Dios es eterno. Dios no lo sorprende el futuro porque Él es el eterno presente. Nosotros tenemos a veces expectativas y esas expectativas son equivocadas, y con el paso del tiempo decimos: wow, gracias Señor, porque lo que tú me diste es mejor que lo que yo te había pedido. Por eso debemos dar gracias a Dios en todo, en toda circunstancia, en todo momento, ante cualquier situación. Dios me bendice, Dios me dice que sí, Dios me diga que no. En cualquier situación yo debo dar gracias al Señor en todo. Pero la gratitud tiene un gran poder que te quiero explicar. En Mateo 14, nos vamos a otro pasaje de la Biblia, versículo 16. Hay una gran multitud. Miles de personas, se hizo de tarde y el Señor Jesús le dice a sus discípulos: tengo compasión de la gente. Wow, tienen hambre, no los quiero mandar de regreso a casa sin haber comido. Denles ustedes de comer. Ahora los discípulos respondieron, otra versión dice que objetaron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es eso para tanta gente? Eso no es nada. El Señor Jesús le dijo: tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños, posiblemente entonces más de 10,000, 12,000 personas. Pero todo comienza cuando unos discípulos le dicen al Señor: lo que tenemos aquí no sirve de nada. Solamente tenemos 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Y a veces pensamos de esa manera, que lo que tengo en casa no sirve, que el matrimonio que tengo no sirve, que el esposo que tengo no sirve, que la esposa que tengo no sirve, que los hijos que tengo no sirve, que las finanzas que tengo no sirve, que el trabajo que yo hago no sirve. Déjame decirte, tienes que cambiar la visión. Tienes que aplicar el principio de la gratitud en tu casa, en tu matrimonio, en tu salud, en tu ministerio, en tu familia, y hacer lo que el Señor Jesús hizo. Puso su mirada en el cielo y dio gracias a Dios. Dio gracias por los 5 panes y dio gracias por los 2 pescados. Es tiempo de que aprendas a dar gracias por tus hijos. Da gracias al Señor por tu esposo. Da gracias al Señor por tu esposa. Da gracias al Señor por tu matrimonio. Cambia la queja por una acción de gratitud. Cambia la queja, el lamento o la acusación por una palabra de gratitud que va a transformar la atmósfera en tu casa. Va a transformar tu ministerio, va a transformar tu familia, va a transformar tus hijos, va a transformar tu matrimonio. Porque el Señor Jesús puso su mirada en el cielo y dio gracias a Dios. Es tiempo de que pongas tu mirada en el cielo. Está bien la consejería, está bien la ayuda, está bien
todo lo que tú puedas aprender, etcétera. Pero hay cosas que solamente se activan cuando pones tu mirada en el cielo y le das gracias al Señor. Dice que todos comieron hasta quedar satisfechos. La gratitud trae satisfacción. La gratitud trae plenitud. La gratitud trae algo internamente que te hace pleno, que te hace abundante. La Biblia habla de un Pablo y de un Silas que estaban presos de madrugada en una mazmorra de la ciudad de Jerusalén. Habían sido golpeados, heridos, maltratados, humillados, vilipendiados, etcétera. Y este par de hombres comienzan a cantar himnos al Señor. Esto no hay otra forma de entenderlo si no es a través de la gratitud, porque para ellos era agradable, era grato ser maltratado por el nombre del Señor Jesús. Para nosotros no, a nosotros alguien dice, ay, cristiano evangélico, y la gente se empieza a esconder, la gente empieza a tratar de congraciarse con los compañeros de trabajo y la gente empieza a tratar de ocultar, son los agentes secretos del reino, pero la gratitud trae cambio, trae milagro. Dice que cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. La gratitud hace no solamente que quede satisfecho, sino que abunde. La gratitud hace que sobre, la gratitud hace que Dios derrame una bendición sobrenatural. La gratitud hace que Dios multiplique eso que tiene en las manos, y la gratitud hace que haya suficiente para ti, hasta para tus vecinos, para tus hermanos de la iglesia, para tu familia, para el que te ama y aún para el que no te ama. La gratitud hace que sobre para todo el mundo, porque la gratitud trae cambios, trae milagros, trae bendiciones inimaginables. La gratitud debe enseñarse a nuestros hijos, practicarse en el matrimonio y en la familia, porque a veces solamente destacamos los errores y hacemos reclamos por cosas que no nos gustan, pero si habitualmente damos gracias, reconocimientos y elogios en casa, vamos a ver cambios sobrenaturales. Un mejor ambiente familiar, unas mejores relaciones. Recuerden que la palabra de Dios, nunca debes olvidar que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Las quejas destruyen, las críticas destruyen, las acusaciones destruyen, pero la gratitud edifica. La gratitud bendice. La gratitud es algo que se debe practicar porque es un principio. Darle las gracias a esa esposa que no solamente trabaja en la calle, sino trabaja en la casa, que lava, que limpia, que cocina. Eso hay que enseñárselo a los hijos, a que sean agradecidos. Ese papá que te lleva, que te trae, que se trasnocha por ti, que te lleva al karate y te busca en la tarde y te lleva al fútbol y luego te busca, te lleva al béisbol, luego te busca, que te lleva a la fiesta y te busca de madrugada. Aprende a dar gracias por esas pequeñas cosas, porque la gratitud trae grandes y ricas bendiciones. Es algo que se debe practicar en el matrimonio. Es algo que no debemos sobreentender. Bueno, el trabajo del hombre es proveer, y si él trabaja y trae el dinero y se esfuerza trabajando, esa es su obligación. Sí, posiblemente sea parte de sus responsabilidades, pero la gratitud, agradecer específicamente por esas cosas, trae grandes y ricas bendiciones. Pero la gratitud también depende de cómo esté tu corazón. Un corazón enfermo, un corazón herido, un corazón orgulloso. Depende mucho de qué cosas te estás alimentando. Ahora con todo esto de las redes sociales, vemos como lo que se reconoce es la vanidad, lo que se reconoce es una vida fluctuante, una vida de apariencia, una vida ostentosa, pero a la final tú no sabes si eso es cierto o no es cierto, porque mucho, déjame decirte, más de la mitad de lo que tú ves en redes sociales es una imagen, es un teatro, es una apariencia que mucha gente quiere dar para poder obtener algún me gusta o poderse hacer viral o famoso en esas redes sociales. Quiero que oremos y quiero que reflexionemos sobre esta palabra, porque el Señor Jesús preguntó, ¿dónde están los otros 9? El verdadero problema no fue que Jesús les hiciera el milagro. El verdadero problema aquí es que la gente quiere los milagros, pero no quiere al Dios de los milagros. El verdadero problema está en que mucha gente viendo o teniendo una relación con el Señor de lejos. Cada vez que alguien se casa, voy a la iglesia. Cada vez que hay un
un bautismo voy a la iglesia, cada vez que alguien se muere voy a la iglesia, o cada vez que yo necesito algo voy a la iglesia. Hay gente que le contesta a uno de manera, tú sabes, bien orgullosa, diciendo, no, yo voy al domingo, todos los domingos a la iglesia, y yo soy el primer defensor de que debemos congregarnos. Pero no es solamente eso, no le haces un favor al Señor cuando tú vas. Eres tú el beneficiado, eres tú el que recibe cada vez que te congregas, cada vez que escuchas la palabra. Déjame decirte, es una relación íntima y personal todos los días de tu vida. Un matrimonio exitoso es aquel que tiene todos los días una relación, una interacción, donde todos los días hay un contacto, donde todos los días hay una palabra, donde todos los días hay una retroalimentación, igual que la relación de padres con hijos, una relación de todos los días. Entonces nuestra relación con Dios no puede ser cada domingo, no puede ser una vez al mes, no puede ser cada vez que hay una situación extraordinaria, porque estos hombres miraron desde lejos, se pararon desde lejos y gritaron. Y lo que está en juego es la salvación y la vida eterna. Y yo quiero orar para que tú tengas la oportunidad de postrarte delante del Señor y darle gracias y de recibir también la vida eterna. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo no para condenarnos, sino para que fuéramos salvos por medio de Él. Señor, tú derramaste gracia y favor sobre todos nosotros, Señor. Tú sanaste a los 10, Señor, leprosos, a los 10 perdidos, a los 10 desechados, Señor, a los 10 rechazados por la sociedad, 10 que lo habían perdido todo, Señor, a 10 que no tenían ninguna oportunidad, pero solo uno, Señor, regresó a postrarse y a dar gracias, Señor. Hoy queremos ser como ese uno. Hoy queremos darte gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por cada milagro. Gracias porque nos has guardado, nos has protegido, has tenido cuidado de nosotros. Pero también queremos darte gracias por el sacrificio en la cruz, Señor. Hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te reconozco como el único camino, la verdad y la vida. El único camino para llegar al Padre. Y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo no para condenarme, sino para que yo fuera salvo por medio de Él. Y te pido, Espíritu Santo, que entres en mi corazón, que yo pueda tener una relación íntima y personal contigo, que tú me puedas hacer, Espíritu Santo, una persona agradecida, que tú me puedas permitir tener una relación personal contigo, una relación personal con el Señor, y que yo pueda ser, Señor, como este hombre que ha sido salvado, no solamente sanado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que sanes mi corazón, que lo restaures y que me conviertas en una persona agradecida, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, porque no enviaste a tu Hijo para condenarme, sino para salvarme por medio de Él. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, algo ha pasado en tu vida. Has recibido el regalo más valioso por encima de cualquier sanidad, por encima de cualquier milagro económico, por encima de cualquier milagro de restauración o restitución. La vida eterna es un regalo que no tiene comparación con nada. Si tú has sido bendecido con esta palabra, compártela con otras personas. Hay mucha gente que necesita recibir esta palabra, hay mucha gente que necesita escuchar de ti una palabra de gratitud, de agradecimiento, alguien que te ayudó, alguien que de repente te olvidaste. Siempre tenemos la oportunidad de ser agradecidos con nuestros padres, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de la iglesia, con algún pastor, con algún vecino, con alguien que nos ayudó. Siempre tenemos la oportunidad de ser agradecidos. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.